Alfonso Mañueco tiene necesariamente que intervenir, que la cosa está muy tensa, muy difícil. La situación que tenemos en estos momentos puede empeorar de aquí a 15 días. Como desidia, como una cierta falta de implicación, como una falta de creer en lo que realmente es el diálogo social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es el malestar de los sindicatos y de la patronal con la Junta de Castilla y León y con su presidente por no reunir el pleno del Consejo del Diálogo Social. Esta semana también han buscado el apoyo de los grupos parlamentarios. Enseguida se lo contamos, pero antes repasamos otros titulares que nos deja la semana. Novedades en el proyecto de recuperación de los cuarteles de Monte la Reina en Zamora, que costará más de 85 millones de euros. El PSOE garantiza que habrá financiación en los presupuestos del Estado y la Junta se compromete a colaborar para hacer realidad el proyecto. El presidente de la Junta comparecerá el próximo jueves 30 de julio en la Comisión de Investigación de las Eólicas. PSOE y Podemos anuncian que no asistirán a la sesión por celebrarse sin tiempo para preparar la documentación y en una fecha elegida para que no tenga repercusión. Una gran exposición, una ópera, un documental y un congreso internacional serán las grandes actividades de la conmemoración del 5º centenario de la Batalla de Villalar. El comité científico que organiza los actos ha explicado las líneas en las que avanza tras celebrar una reunión de trabajo. El diálogo social pasa por uno de sus momentos más delicados por el cambio de las ayudas a los trabajadores en ERTE. La Junta defiende que ha tenido que cambiar las bases para así llegar a más beneficiarios y que el presupuesto es el mismo. Sin embargo, desde el PSOE le acusan de cargarse el diálogo social, una seña de la comunidad. No hay acercamiento para una posible negociación de los presupuestos. El presidente insistía en el ofrecimiento y el PSOE le respondía: ¿vamos a poder contar con usted, señor Tudanca, sí o no? Que si queremos ser protagonistas o espectadores, no, lo que somos es alternativa. La alternativa a su gobierno que está cargándose a Castilla y León. Tudanca le acusaba de cargarse el diálogo social por más que en su programa electoral previese fortalecerlo. ¿Está de acuerdo con que hay que repensar el diálogo social? ¿Está de acuerdo con que no es trascendental el diálogo social? ¿Está de acuerdo con que los sindicatos son rancios? ¿Está de acuerdo con que es diferente lo que quieren los empresarios y los sindicatos y lo que necesita la gente, que son intereses incompatibles? Señor Tudanca, deje de pensar en pequeñito y en lo suyo. Tenemos que pensar en grande y en lo de todos. El presidente desoía las peticiones de ponerse al frente y presumía de los 2 acuerdos firmados que la oposición le recordaba siguen sin llegar porque las ayudas se han convocado para el 3 de agosto. El 25 de marzo firmó los acuerdos del diálogo social. Han pasado 118 días. 80 millones de formación que el gobierno Sánchez nos quitó. ¿Cuál fue su respuesta, señor Tudanca? Silencio. Los 182 millones de euros del IVA y otros fondos que todavía no han llegado, señor Tudanca, su respuesta ha sido el silencio cómplice. Bate también a costa del pacto en Europa. Y reconocer el trabajo del gobierno y del presidente, de Pedro Sánchez, su trabajo, su tesón, y desde luego reconocerle por no rendirse incluso cuando las cosas parecían imposibles. No es la labor de unas fuerzas políticas frente a las de otras. Los socialistas presumían de logros que Mañueco matiza son de todos y no solo de Sánchez. El diálogo social, seña de identidad de esta comunidad autónoma, está en peligro. Así lo consideran tanto los sindicatos como la patronal, más aún después del último desencuentro con la Junta sobre el complemento autonómico a los ERTEs. El cambio en las bases y la limitación de la financiación a 6 millones de euros dejarían fuera a 70.000 trabajadores. Un conflicto que puede ir a más, por eso los agentes sociales se están reuniendo con los grupos del Parlamento Autonómico para explicarles lo delicado de la situación. El presidente Alfonso Mañueco tiene necesariamente que intervenir, que la cosa está muy tensa, muy difícil y fundamentalmente tiene que intervenir porque tiene que poner los fondos extraordinarios que requiere la situación. En las reuniones con el Partido Popular y con Ciudadanos, ambos grupos les han manifestado su apoyo a mantener su compromiso con el diálogo social. Por eso incluso proponen soluciones para encontrar financiación para que la ayuda llegue a todos. El plan de reconstrucción de Castilla y León, firmado por la mayoría de grupos parlamentarios de las Cortes, han establecido un plan de choque a negociar con el diálogo social y que, por lo tanto, ahí puede haber una solución. También ha habido encuentro con el Grupo Socialista, que esta semana se sumaba a la advertencia de una posible ruptura del diálogo social en la comunidad.
La patronal considera que el Gobierno regional no está manifestando el interés suficiente en un tema muy relevante. Creo que falta algo, y si aquí en el diálogo social no se cree y no se genera confianza, es muy complicado llegar a acuerdos y muy complicado al final que se puedan firmar nuevos acuerdos. Todos critican la gravedad que supone incumplir lo firmado y subrayan que además no es la primera vez que ocurre esta legislatura. CECA le presentaba en las Cortes su propuesta para la recuperación económica. Pide la extensión de los ERTEs hasta diciembre, aplazamientos fiscales y que no se revierta la reforma laboral. También defiende que las medidas a medio plazo deben debatirse en el seno del diálogo social. El PSOE traía al Pleno la propuesta de un plan de ayudas directas para los autónomos dotado de 80 millones de euros, similar al de Castilla-La Mancha. PP y Ciudadanos rechazaron la propuesta, dicen que ya se han aprobado partidas para los autónomos y se contemplan otras nuevas. Entre las ayudas comprometidas, 12,6 millones de euros, además de otros 100 en apoyos financieros. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Bien? ¿Todo bien? A fecha de hoy se han presentado más de 1.900 solicitudes financiadas. Les recuerdo que todas esas solicitudes en Castilla y León solo hay pequeñas y medianas empresas, no hay grandes empresas, y que se ha financiado por un importe superior a los 150 millones de euros. Dice la señora Montero que es que ha habido muchas medidas por parte del Gobierno de la Junta con respecto a los autónomos y a los trabajadores. Oiga, de verdad, preséntame solo uno, un trabajador, un autónomo de Castilla y León que haya recibido un solo euro de la Junta de Castilla y León y yo retiro esta proposición no de ley. ¡La retiro! ¡La retiro! La Junta asegura que en el plazo de un mes va a resolver el paso de la renta garantizada de ciudadanía al ingreso mínimo vital. Critica que el Ministerio se haya desentendido de esta prestación y que no se permita la gestión por parte de la comunidad autónoma. Desde la oposición, desde el Partido Socialista, acusan a la Consejería de Familia de mandar cartas amenazantes a perceptores de esta ayuda. Aquí les enviamos una carta a los perceptores de la renta garantizada de ciudadanía al más puro estilo Corleone, amenazando de que si en un mes no han solicitado el ingreso mínimo vital y han presentado el justificante de haberlo pedido en la gerencia, automáticamente se les suspende la renta. Seguimos garantizando a esas personas que todos los meses van a tener una nómina. Por eso el plazo de un mes. ¿Qué pasa? ¿Que usted no quiere que se les resuelva el ingreso mínimo vital cuanto antes? Nuestro interés es que la gente siga cobrando, que siga cobrando todos los meses lo mínimo que cobraba antes. La financiación de los ayuntamientos ha sido otro de los temas centrales del Pleno. Por un lado, se aprobaba por unanimidad reclamar al Gobierno central que los ayuntamientos puedan disponer de su superávit para los gastos que decidan. Y por otro lado, la Junta modificaba la condicionalidad del Fondo de Cooperación Local para destinarla al coronavirus y a la Agenda 2030, algo que el PSOE considera ilegal. La Junta modifica por decreto ley la forma en la que reciben los ayuntamientos la financiación por parte del Gobierno regional. No se cambia la cuantía, pero sí una parte más pasa a estar condicionada y se hará en un único pago, en mayo, y no por cuatrimestres como hasta ahora. Estar en contra de esto es estar en contra de los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes y de favorecer su liquidez. Para el PSOE el cambio es manifiestamente ilegal y advierte: esto es una barrabasada, no tiene ningún viso de legalidad jurídica basado en sus propios informes. Eso sí, si siguen adelante, asuman las consecuencias de lo que están haciendo ayuntamientos y diputaciones de nuestra comunidad. Retírelo, porque si no, nos vamos a ver en los tribunales. Presidencia asegura que el 55% del dinero que reciben no es condicionado y que la crisis cambia las prioridades. El Gobierno de España ha aprobado desde la declaración de alarma un total de 21 decretos leyes, de los cuales 3 han supuesto limitaciones e implicaciones a las entidades locales y su financiación. No hay nada más desleal que a mitad de un partido cambiar las reglas de juego. Solo PP y Ciudadanos lo respaldaron, el resto, salvo por Ávila, que se abstuvo, se opusieron. Este decretazo que conculca de forma flagrante nuestro Estatuto de Autonomía y que modifica de manera ilegal la financiación local. ¿Cuál es la razón de la existencia de este Parlamento si se suspenden sus funciones acordando su cierre durante la pandemia y aprobando después todas las disposiciones mediante decreto ley? Hoy plantean la convalidación de un texto en el que, sobre todo, no han participado los ayuntamientos, no han participado las administraciones locales.
Condicionar en una norma con rango de ley el uso de estos fondos por parte de las entidades locales supone, a nuestro juicio, una vulneración de este principio y una muestra de desconfianza ante alcaldes y alcaldesas. Donde sí hubo acuerdo fue en pedir al Gobierno central que deje a los ayuntamientos libertad para usar el superávit de sus cuentas. Proposición del PP que los socialistas apoyaron no sin críticas. Deberían ser más humildes y responsables. Y claro que hay que pedir al Gobierno de España, pero cuando ustedes tengan sus deberes hechos. Ustedes manosean y manipulan, saben perfectamente que en estos momentos se está en medio de la negociación con la FEM. Por eso traen esta iniciativa hoy aquí. Es que ustedes están aplicando la política de que el hermano mayor, que malgasta los recursos, que dilapida el patrimonio familiar, rompe las huchas de los pequeños para quitarles lo que han hecho con esfuerzo. Esa es su política. Además, el Pleno modificaba la Ley de Hacienda para destinar esos remanentes a la crisis y no a reducir deuda. Tras varios meses de dudas sobre su avance y su financiación, la recuperación de los cuarteles de Montelarreina en Zamora vuelven a la primera línea. Los socialistas aseguran que habrá partidas en los presupuestos del Estado y la Junta también aportará financiación para un proyecto que supera los 85 millones de euros. Enero de 2019, Defensa ve factible la posibilidad de recuperar estas 1.200 hectáreas de un antiguo campamento militar abandonado en Toro para trasladar allí algún batallón del Ejército. La ministra Robles secunda la idea y Montelarreina se convierte en una bandera para el PSOE en campaña. Lo que sí que os garantizo es que si gobierna el Partido Socialista, Montelarreina será una realidad. El estudio encargado cifra el coste en 85 millones de euros para la llegada de entre 1.000 y 1.200 militares y el principal objetivo, revertir una pérdida de habitantes imparable en la zona. El proyecto se encauza durante 2019, pero llega 2020 y el Ejército advierte en marzo. El Gobierno de España no lo pagará solo. La asociación promotora busca darle impulso y convoca una reunión a la que no acude el PSOE. Le exigimos una inmediata y clara rectificación pública respecto a las acusaciones, injurias y mentiras vertidas por su procuradora en Cortes. Los socialistas miran a la Junta y no ven en plena pandemia que el proyecto sea prioridad. El PP aprovecha el órdago y este miércoles obligaba a los socialistas a pronunciarse y podían hacerlo ahora sí gracias a este acuerdo en Bruselas. Mentira parece que a estas alturas no conozcan ustedes la perseverancia, la determinación, el rigor, la seriedad y la palabra del presidente del Gobierno de España, don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Mentira parece, señoría. A favor de los proyectos de desarrollo para Zamora, siempre. Modificando en parte la proposición, el PP conseguía el respaldo de los socialistas y comprometía presupuesto, aunque criticaba las formas. No voy a zaherirle con agravios comparativos ni entrar a esa dialéctica manida de política basura, del y tú más y esas cosas. Todos los grupos respaldaron la propuesta, aunque Vox lanzaba este recado al PP. Hay que hacer notar que el Partido Popular de Mariano Rajoy nunca quiso que se trasladara de Galicia, en concreto de Pontevedra, ningún destacamento militar a Zamora. Y Ciudadanos hacía lo propio con el PSOE. Aquí está muy bien prometer en campaña electoral que se van a crear y se van a llevar 1.400 soldados a Montelarreina y a Toro y a Zamora y luego pues que pase lo de siempre. El proyecto podría volver a retomarse con los presupuestos de 2021. La pandemia hace que sean urgentes infraestructuras sanitarias comprometidas por la Junta. Es la opinión del PSOE, que pide al Gobierno autonómico que se aceleren los centros de salud y los hospitales anunciados. Desde la Consejería de Sanidad aseguran que trabajan sin descanso, pero que hay plazos legales que no se pueden acelerar. Anuncian a bombo y platillo hasta la saciedad, en este caso, un plan de infraestructuras sociales prioritarias 2016-2020, para construir y renovar centros de salud y hospitales y luego nada, la nada más absoluta. Y lo que antes era necesario, prioritario, ahora es crítico, vital, y no pueden esconderse ni un minuto más detrás de las dificultades de gobernar. Dejar claro que existe un marco en el que nos movemos cuando hablamos de infraestructuras sanitarias para no caer en la demagogia en cuanto a la tardanza de plazos de ejecución o las exigencias de construir nuevas infraestructuras sin cumplir la ley. Construir un centro de salud se tarda entre 3 y 4 años y construir un hospital como el de Aranda entre 8 y 9 años.
También desde la bancada socialista recriminaban a la Consejería de Educación por haber iniciado la planificación del curso escolar sin consenso con la comunidad educativa. Y sobre la contratación de profesorado y las ratios por aula, Rocío Lucas aseguraba que se llegará a los 600 contratos y que habrá 22 alumnos por aula. Hay que reducir los ratios en los grupos en las edades más tempranas. Decir que se queda entre 22 y 25 es exactamente igual que lo que hay ahora. Y en Castilla y León, en el ámbito de la infantil y la primaria, los alumnos, esos grupos estables de convivencia, son entre 22 y 25. Con carácter general van a ser a 22, cuando suelen ser 25. Y si usted sabe, y si no, se lo digo yo, hay excepciones de ratio también hasta 26 y 27. Las Cortes instaban al Gobierno a retirar la ley CELA y a convocar la mesa del Pacto de la Educación para trabajar en una nueva norma de consenso, una proposición no de ley de Ciudadanos apoyada por PP y Vox, que calificaba esta ley socialista de ideológica y excluyente. Critican la incertidumbre generada sobre el futuro de la educación especial y la libertad de elección de centro de las familias. Piden una nueva norma de amplio consenso que pueda perdurar en el tiempo. PSOE y Podemos, que votaron en contra, consideran que la ley CELA incluye a todos. Pedimos al Gobierno de la Nación que vuelva a convocar la mesa del Pacto de la Educación con todos los partidos y con toda la comunidad educativa. Hemos oído en alguna ocasión al Partido Socialista decir con vehemencia que los centros de educación especial no van a desaparecer. Pero entonces, señorías, ¿por qué no se elimina la disposición adicional cuarta de la ley que tanta preocupación está generando en las familias? No se va a cerrar ningún centro de educación especial. Es un bulo. Y ustedes son responsables de crear inquietud a las familias por ese bulo indecente. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La ideología? ¿Lo que a ustedes no les gusta? ¿O que están mucho más cómodos con la ley wert? A lo mejor es eso. Además, la ley pone graves impedimentos por motivos ideológicos al acceso de los fondos públicos a los centros que opten por la educación diferenciada, habiendo sido esta declarada constitucional. El Consejo Económico y Social entregaba esta semana su informe anual de 2019 en las Cortes, un informe especial porque también recoge las consecuencias que ha traído el coronavirus a inicios de 2020. Para salir de esta situación, el Consejo apuesta por el acuerdo, el consenso y el compromiso. Recomienda la reordenación de la industria y la mejora de los servicios públicos, la modernización del sector primario y cree necesaria la transformación digital. Nos parece que es fundamental el reforzamiento de la atención primaria. Hay varias recomendaciones en esta línea. Es una de las piezas claves del sistema sanitario público y más en estos contextos en los que nos encontramos. Con un reforzamiento de los mecanismos de salud pública es muy importante la formación. Verán también que hay recomendaciones específicas para la formación de profesionales. Y otra de las instituciones propias, el Consejo de Cuentas, ha presentado en las Cortes su último informe, realizado entre 2011 y 2015, sobre la gestión en materia de investigación en las universidades públicas de Castilla y León. Alerta de precariedad del personal docente y de la complejidad administrativa que existe para desarrollar una carrera investigadora. Mario Amilibia ha destacado que las universidades públicas aumentan su producción científica, pero esto no repercute en los rankings nacionales de investigación, donde se mantienen o empeoran. Recomienda incorporar mecanismos que valoren la actividad de los docentes y armonizar las condiciones de acceso a estos puestos. Lo que produce una confusa configuración de la carrera administrativa del personal docente investigador. Los diferentes sistemas de acceso a cada una de las categorías profesionales contribuyen a la precariedad del personal, que ha de recorrer una amplia trayectoria de sucesivas y diversas figuras contractuales, fundamentalmente de carácter temporal, antes de poder acceder a una contratación estable. Mañueco comparecerá el 30 de julio en la Comisión de Investigación sobre la trama eólica y los terrenos de Portillo. Es el primero que lo hará esta legislatura en una comisión que lleva abierta 4 años y que cuenta con parte de la documentación en vía judicial. PSOE y Podemos critican la fecha elegida, creen que se busca que tenga menos repercusión. Lo que no quieren es que se sepa, que los ciudadanos de Castilla y León sepan lo que le vamos a preguntar a Mañueco y lo que va a contestar. Y por eso lo ponen el jueves 30 de julio por la tarde, para que no se entere nadie. Hemos intentado avanzar. En el mes de junio hubo propuestas, se bloquearon. Siempre hay alguna excusa. Ahora falta un requerimiento. Si no hay ningún problema, se puede pedir. Siempre va a faltar algún documento.
Al único que le interesa que no haya transparencia aquí para alargar un procedimiento es al Grupo Socialista. El hecho de que se separe del resto de comparecencias responde simplemente a esta cuestión, a que el señor Mañueco comparezca el día que menor repercusión posible puedan tener sus palabras. El hecho de que sea en julio, en agosto, en diciembre no va a alterar nada en absoluto. El hecho de que esa información va a ser pública, notoria y accesible para todos. Y en otra comisión de investigación, en la de planes de medios, con las comparecencias de Fomento y Medio Ambiente y Cultura y Turismo, ya han pasado representantes de todas las consejerías. Además de analizar el uso de los contratos menores, también se centraban en quién determinaba la adjudicación del presupuesto, competencia de la Consejería de Presidencia. Nos daba traslado de un documento en el cual se establecía unas estimaciones para cada uno de los medios con carácter general. Se trasladaba por escrito en un documento que contenía una tabla donde figuraban los medios y las cuantías globales. Este es el informe o las bases perdidos, pero yo estoy segura de que vamos a ser capaces de encontrarlo cuando acabe esta comisión de investigación, que son los criterios de reparto, porque no están en ningún sitio. Nadie conoce los criterios de reparto. Con que hubiera venido la Consejería de Presidencia seguramente habría sido suficiente. El comité que organiza los actos sobre el 5º centenario del movimiento comunero ha avanzado esta semana en las Cortes algunas de las líneas de actuación en las que ya se trabaja. Una exposición itinerante de objetos que recreen esa época, la puesta en escena de una ópera y la producción de un documental son las propuestas más destacadas. También un congreso internacional que profundizará en ese momento de la historia y este vídeo sobre el 5º centenario. Es una oportunidad de dar a conocer nuestra historia y los valores de este movimiento, que son valores muy importantes, muy útiles para el mundo en el que vivimos. Y otro aniversario, la Catedral de Burgos cumplía esta semana 799 años y arranca la recta final para celebrar su 8º centenario. La fundación que se encarga de conmemorar esta efeméride ha entregado una estatuilla de reconocimiento a las empresas que se han incorporado durante el último año como patronos o colaboradores. Es obra del escultor Óscar Martín y lleva por título Catedral Infinita. En enero, las Cortes y la ONCE iniciaban la cuenta atrás para la Cumbre Mundial de la Ceguera que se iba a celebrar en junio en Madrid. La pandemia ha imposibilitado la celebración de este acto, pero ya hay nueva fecha. Se celebrará en esta misma ciudad el próximo año, del 21 al 26 de mayo de 2021, con la mejora de la inclusión de este colectivo como principal objetivo. Con estos temas políticos y de actualidad social nos despedimos hasta la próxima semana. Les esperamos, como siempre, el viernes. Cuídense.